Bueno, y continuamos con Roy Chatterton Matos, ex canciller, integrante de la mesa de diálogo por parte del gobierno en estas conversaciones con la oposición. Ahora, Roy, dejaba un televidente una inquietud con respecto a tu declaración de este fin de semana, en el sentido de que la prensa debe bajar el tono. ¿En qué ha subido el tono la prensa en este tema del diálogo? ¿Qué es lo que debe hacer la prensa para bajar ese tono? ¿En qué tiene el tono subido? Yo estaba pensando, por ejemplo, esta mañana tuve una ratificación de mi pensamiento en este sentido. Estaba viendo Primera Página y me doy cuenta de cuán suavecito los medios tratan a los representantes de la oposición. A los del gobierno nos tiran todo el rabo de cochino lo que nos lanzan, cuando no rectas de humo. Y a los representantes de la oposición, a los cuales interrumpen muy poco de paso, lo que le lanzan son bombitas. Esta mañana lo vi en el tratamiento que se le dio en Primera Página a un diputado del PSUV y a una señora. Me impresionó la señora, que habla muy bien, se ve que es una líder política muy aguerrida, físicamente como muy fuerte, pero su lenguaje y su gestualidad era absolutamente violenta. Creo que hasta lanzaba puñetazo, porque para hablar hablaba así. Entonces, ese es el tipo de cosas. Bueno, eso no se puede impedir porque le están entrevistando y eso está dentro de la libertad de la persona de expresarse. Pero si los medios hicieran una campaña para concientizar a la población, más allá de alguno que otro comercial, podrían contribuir, porque la responsabilidad no es solamente del gobierno y de la oposición. Los medios tienen que servir de factor de educación de nuestra población sobre la gravedad de lo que estamos pasando y sobre la necesidad del diálogo y de tener puentes y de respetar a nuestros adversarios. Ahora, fíjate una cosa, Roy, con respecto a eso, más allá de lo que haya pasado o no en Primera Página, yo te quiero decir que incluso pudiéramos hacerlo con videos en mano. Yo me atrevo a decir que no hay canal que haya promovido más el diálogo en este país y la diversidad que Globovisión. Puede ser, pero no es por lo menos de que yo suficiente. estoy aquí hace 3 años que estamos aquí, te puedo decir que eso es verificable, cuantificable. Yo lo reconocí en un mensaje. Y yo no he visto eso, por ejemplo, en los medios del Estado. Y más bien el tono de muchos programas en los medios del Estado es un tono, caramba, de intolerancia, unilateral, de prácticamente anulación del otro. También el Estado tenemos que bajar el tono. En eso estoy de acuerdo. Pero los medios, que no son el Estado ni son la oposición organizada en partidos políticos, tienen una responsabilidad que a veces, y a veces yo diría que prácticamente a diario, no cumplen. Entonces, ¿pero en qué se expresa ese no cumplimiento de los medios? Pero, Roy? por ejemplo, el tono, la manera de interrogar a los representantes de la oposición y la manera de interrogar. Nosotros siempre somos emplazados. ¿Quién emplaza a los de la oposición? ¿Quién le pregunta a alguien, bueno, y sus 11 muertos y ahora lleva 12 porque le mataron a un policía dentro de su propia gente? Hizo 43 muertos. ¿Y usted por qué? ¿Usted repetiría la experiencia de participar en un golpe de Estado y derrocar al presidente de la República? Y el lanzar gente a la calle a exponerse a matanza o el sembrar el odio. Nadie le hace ese tipo de preguntas a los representantes de la oposición. Entonces la carga de la respuesta sobre hechos reales o irreales o hechos supuestamente negativos le corresponde a los que representamos el chavismo. Y ¿Tú crees de verdad que los 43 muertos fueron producto de la oposición? ¿Se le puede achacar 43 muertos a la oposición? ¿Tú viste esa cuenta caso por caso? Yo los he estudiado cada uno de ellos. No, yo sé que hay casos y hay casos, sí, pero los guardias nacionales que mataron a una jovencita, creo que fue en Valencia, están presos. Ahora, ¿quién le reclama a la oposición? Bueno, yo he hablado del tema de las guayas y todas esas cosas. Eso está muy bien, pero considérate una excepción. No, pero más allá de Yo eso. me refiero a lo general. ¿Quién le reclama a los de la oposición los muertos en el sur del lago? ¿Quién investiga más de eso? ¿O los sindicalistas chavistas asesinados en el estado de Aragua? Nadie les pregunta por eso. Entonces, ahora, hay elementos para decir que fue la oposición que mató a sus sindicalistas. Eso es lo otro. Hay elementos, sí, para sospechar, o al menos para preguntar, ¿no? Y ahora, esos son temas de los cuales no se responde. Lo que pasa, ¿no será, Roy, te pregunto, que el poder es muy hipersensible a la crítica y a la interpelación de la opinión pública? Eso será en algunos casos. La educación la educación que hemos recibido a lo largo de estos años Recuerda que yo vengo de
de la Cuarta República. Y yo conozco la hipersensibilidad del poder, la he manejado. Y nosotros hemos aprendido a aguantar mucho dentro de este proceso, los insultos personales, las agresiones personales, la descalificación, los conceptos racistas. No, la descalificación es bilateral, bidireccional, digamos. Sí, pero la naturaleza es distinta. No es lo mismo que le digan a uno que reaccionario a que le digan mono. A mí me han dicho orangután aquí, por ejemplo. Me dijeron una vez, parece un orangután. Y yo dije, no me parezco, soy. De allá vengo. A mí me llamaron mono blanco una ocasión, en un artículo interpretativo de un conocido. Y blanco nunca fuiste copellano. Bueno, blanco de agresiones sí. Bueno, hemos sido todos. Pero fíjate, ese es un tema interesante porque el rol de los medios cuenta. Por ejemplo, cuando tú ves que en el canal del Estado a la oposición, a toda le dicen la derecha, por ejemplo. Sí. O los vendepatria, por ejemplo. Sí. Eso es una forma tan despectiva como decirle mono a alguien, ¿no? Porque hay que ver lo que significa acusar a alguien de vender la patria, ¿no? Sí, eso es grave. Eso tendría que modificarse. Yo creo que los hay. Ahora hay que tener mucho cuidado. Me gustaría que se diera un debate sobre el rol de los medios de ambos. Magnífico. Magnífico. Eso es un tema interesante. Hay gente que eso tiene que ver con la violencia hay gente política, que vende la patria. La violencia verbal. Sí, claro, estoy de acuerdo. Claro. Hay gente que vende la patria. Claro, hay muchas formas de venderla. Sí, algunos la venden directamente, otros la venden por cuotas. Así es. Otros la venden gratis, o sea que no la venden, sino que la entregan. Depende. Y hay lecturas acerca de qué significa vender la patria, ¿verdad? Por amor al imperio, por ejemplo. Y otra manera de vender la patria. O, por ejemplo, cuando se perjudica a los empresarios venezolanos para darle facilidades a empresarios extranjeros, también es una forma que pudiéramos discutirla, por ejemplo. Todo eso es discutible. A mí me encantaría discutir el papel de los medios, me encanta ese debate. Del sector privado. También. Pero sin insultos. Y me gustaría, y ofrezco este espacio para eso, y me gustaría que los medios del Estado ofrecieran ese espacio para lo mismo. Sería lo democrático. Por ejemplo, tú vienes a un medio como Globovisión, y yo no sé si te tiro rabo cochino, rectas o piconazo, pero puedes venir y hacerlo. Un diputado de la oposición no puede ir a un canal del Estado. No tiene ese derecho. Y aparece solamente cuando lo critican, pero no para defenderse. No son muchos los medios que tiene el Estado, a pesar de todo cuanto dicen, de los medios que tengan la importancia y la cobertura de los medios privados. O sea que iba ganando la oposición. Ahora, si tú ves la programación aquí viene toda gente, todo tipo de gente. Por eso decimos que en Globovisión no vemos todo y valga la cuña. Sí, pero una cosa es que tu costumbre de hacer preguntas difíciles, eso es bienvenido, porque eso es un reto para cada entrevistado respetado. Y otra cosa es la naturaleza agresiva de algunos periodistas. No estoy hablando solamente de Globovisión, estoy pensando en los otros, que sienten que deben emplazar al entrevistado del día, si es del gobierno, con preguntas que contienen sospechas, que pueden contener ofensas o descalificaciones. Mientras que la bombita se la lanzan a los representantes de la oposición. Además que no los interrumpen. Hay periodistas que nunca te dejan terminar. Una cosa es que tú te introduzcas en medio de la conversación y debatas. A mí me encanta, creo que estamos debatiendo. Sí, claro, yo te estoy entrevistando. Pero eso, me estás entrevistando, eso es civilizado. Pero los que te cortan, los que no te dejan nunca terminar la respuesta, eso se lo hacen más a los chavistas que a los del gobierno. Me voy a convertir en uno de esos porque tenemos que hacer la pausa. Tengo que cortarte, pero tenemos... No, para eso estaba preparado. Tenemos dos preguntas aquí, una en el Twitter y otra que yo te voy a dejar. El programa Lojilla y el Mazo Dando, sobre todo, transmiten puro amor, dice por aquí, venezolanísima en el Twitter, lo vamos a comentar al regreso. Y aquí Claudio Cheli, esta bombita que te voy a poner, enviado del Papa, dice, si fracasa el diálogo, el camino podría ser el de la sangre. Vamos a comentarlo al regreso. Ya venimos con Roy Chatterton. Chatterton a la una, nuestra etiqueta para sus opiniones y comentarios. Ya regresamos. Recuerden que en Globovisión nos vemos todos, incluido Chatterton.